Dios le bendiga, hermanos, amigos que nos escuchan. Mi nombre es José Morales, miembro del Centro Cristiano Shalom. En esta hora queremos compartir una palabra de parte del Señor. Hoy celebramos el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos días pues hemos estado reflexionando sobre todos los eventos y acontecimientos que tuvieron que ver con la muerte del Señor, con la crucifixión del Señor. Y ciertamente para los apóstoles, para los discípulos, los seguidores del Señor, las horas previas a este momento representaron tal vez la noche más oscura, el momento de mayor incertidumbre, de mayor dolor, porque quien estaba allí tendiendo de aquel madero era su amigo, quien había estado con ellos durante unos años enseñándoles, de quien habían visto las bondades, los milagros, el amor, y ahora se encontraba colgando de una cruz, cual criminal, cual ladrón, cual malvado. Sin embargo, nosotros conocemos que Él puso su vida por nosotros y que tal vez para ellos en aquel momento significaba una pérdida, pero en aquella cruz Él pronunció 7 palabras que nosotros conocemos. Pero qué bueno que Dios nunca nos deja desamparados, que esas 7 palabras no fueron las últimas palabras, sino que quedaba guardada una esperanza para nosotros y una palabra que anunciaba que aquel que había sido puesto en aquella tumba de oscuridad se levantaría como se levanta el sol en la mañana y nos muestra que hay un nuevo día y una nueva esperanza. En esta hora hemos titulado a esta reflexión, Resucitemos nuestra esperanza. Si nosotros miramos lo que acontece en nuestro mundo, en nuestro alrededor, sabemos que hay mucha incertidumbre, hay muchas preguntas sin contestar, hay noches oscuras esperando que claree la mañana. Pero en esta hora, tú que me escuchas, quiero que sepas que Cristo, que el Señor, tiene para ti una palabra de esperanza. Quisiera que me acompañasen en el libro de Lucas, en el capítulo 24, verso 13 en adelante. Voy a leer una porción de este capítulo y vamos a hablar un poco sobre estos 2 discípulos del Señor que iban camino hacia un lugar que se conoce como Emaús, pero iban camino de regreso de aquella experiencia. Lee de la siguiente manera. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Fíjese que esta palabra que acabamos de leer nos relata la experiencia de estos 2 discípulos que luego de haber caminado con el Señor, de haber visto todas las maravillas, ahora se encontraban tal vez en un momento muy difícil en términos de la fe y de la esperanza. La Biblia nos enseña que hay 3 cosas que nosotros debemos guardar como un tesoro en nuestro corazón. Esas son la fe, la esperanza y el amor. La fe y la esperanza son como si fueran primas hermanas. Donde está una, está la otra. ¿Por qué digo esto? Porque la fe requiere de algo, de una promesa que nos ha sido dada, de una palabra que hemos recibido y la cual entonces tenemos que aguardar. Y para poder aguardar esa palabra, pues es necesario entonces la esperanza. Y la Biblia dice que la esperanza no avergüenza porque
Quien espera en el Señor Jesucristo tiene una garantía que nos da un sentido de quietud, de poder esperar en paz en Él. Sin embargo, muchas veces nuestra mirada es quitada de la promesa o es quitada de esa palabra que nos ha sido dada, y lo que nos rodea nos puede confundir. Las malas noticias, lo que tenemos de frente, de alguna manera pueden echar a un lado o pueden opacar aquello que el Señor ha depositado en nosotros. Y fíjese que estos discípulos, dice que cuando regresaban de camino a Emaús, iban hablando entre sí. Este es un tiempo donde la gente habla de lo que ve, de lo que escucha, de lo que lee. Sin embargo, yo quisiera hacer una invitación en esta hora, y es que para que la fe se active es importante, es mandatorio el poder revisitar la palabra de Dios, porque es ahí donde encontramos nuevamente la lectura de las promesas de Dios, promesas que son promesas eternas y que son firmes y verdaderas. Aquí, cuando estos dos caminantes iban de regreso, dice que iban con tristeza. Claro, porque iban rememorando lo que habían visto. Sin embargo, dice que cuando el Señor se acercó, no lo pudieron percibir. Y yo estoy seguro que mucha gente en este tiempo se pregunta, ¿y dónde está Dios en medio de nuestra situación? Pues yo sé que hay, para usted no es nueva noticia, pero tal vez para alguien sí. Y quiero decirle que Dios está en el mismo lugar donde ha estado siempre, de parte del hombre, buscando bendecir al hombre, buscando de alguna manera con su palabra, que es una palabra creadora, darle forma al carácter, a la vida de los hombres. Y aquí encontramos que ellos no pudieron percibir quién era aquel que caminaba con ellos. Lo que gobernaba su corazón, lo que gobernaba su pensamiento, era la tristeza de haber perdido a lo que ellos entendían que era su promesa. Fíjese que uno de ellos respondió en el verso 18, dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Es decir, ¿dónde usted estaba? Usted no ha estado leyendo las noticias, usted no ha estado mirando qué es lo que está pasando. Sin embargo, Jesús los va a llevar a un punto donde más adelante vamos a ver que es el lugar donde el Señor quiere que nosotros nos situemos. Entonces Él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero fíjese que lo que ellos van narrando es un poco el resumen de lo que había sido el ministerio de Cristo. Pero cuando nosotros hemos caminado un trecho con Dios, muchas veces nos hacemos expectativas que no van a la par con las expectativas de Dios. Mire, hermano, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. El mundo no camina cual hombre sin esperanza, sin nada que le gobierne, sin gobierno, porque Dios sigue gobernando sobre las naciones. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Fíjense que las expectativas de ellos eran de un Mesías triunfante sobre el mundo. Pero el Señor quería dejarles claro entender que la victoria sobre el mundo primero comenzaba en el corazón de cada uno de nosotros. Es por esto que cuando el Señor se le aparece, ellos no pudieron de alguna manera mirarle, sino que le vieron como un forastero, como alguien que no conocía las noticias de lo que estaba aconteciendo. Sin embargo, ellos dijeron, es que ya es el tercer día y Él no ha aparecido. Mire, el Señor siempre tiene sus horas y sus momentos marcados. Nada le sorprende, nada le toma por desapercibido. Y cuando ellos le refieren al Señor
que todas estas cosas han pasado, ellos refieren que un momento dado las mujeres incluso habían ido a ver dónde estaba, dónde habían puesto al Señor, y allí habían tenido un encuentro con ángeles quienes le habían dicho que Él vive. Sin embargo, esa palabra que ellos escucharon no fue acompañada con un depósito de fe suficiente como para esperar, porque es la esperanza la que nos permite mantenernos sólidos, la que nos permite mantenernos ecuánimes y poder saber, como dice la palabra, estad quietos y sabed que yo soy Jehová. ¿Ves? Que requiere de nosotros, a veces nos requiere la acción, a veces lo que quiere es simplemente que descansemos en su palabra, descansemos en sus promesas, nos deleitemos en Él, porque en medio de esa acción que parece inacción, eso activa de alguna manera los depósitos de fe, y Dios, que es un Dios amoroso, que es un Dios que ninguno de los que le sigue es un número, sino que es alguien de importancia y valor para Él, se dará a la tarea de buscar la manera de, en medio de nuestros retiros, y cuando digo retiro me refiero tal vez a volvernos a nuestra vida diaria, a lo nuestro, al ajetreo, de tomar un espacio para interrumpirnos. Qué bonito, hermanos, saber que Dios se toma ese tipo de acción, que no es un Dios a la distancia, que es un Dios cercano. Y dice que cuando ellos le dijeron estas cosas y cómo le habían puesto en el sepulcro, entonces Él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, fíjese que Él no los lleva a la experiencia de lo que ellos habían vivido. Él los lleva aquí a las Escrituras, a la palabra. Aquel lugar por los profetas, comenzando desde Moisés, empezó a relatarle todo lo que estaba dicho acerca del Mesías. Fíjese que cuando nosotros tomamos el tiempo de escudriñar las Escrituras, empezamos a encontrar mapas y rutas que parecían que estaban descartados. En este caso, ellos regresaban porque todo daba indicio a que el propósito había terminado, que el ministerio había terminado. Y el Señor les deja saber que no, que desde Moisés y los profetas, todas las Escrituras declaraban todo lo que había de acontecer. Mientras Él le declaraba esto, la fe comienza a actuar. Fíjense que cuando nosotros comenzamos a acercarnos a las Escrituras, la Escritura comienza a hacer, la palabra comienza a hacer aquello por la cual ha sido enviada. Y sabemos que una de las cosas que activa la palabra de Dios en nosotros es la fe. Y una de las cosas que trae el que la fe se active es que entonces empezamos a mirar las cosas con unos lentes distintos. Dice que cuando ellos se encontraron con esta experiencia, Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Fíjense que la invitación nuestra siempre debe ser a que el Señor se quede con nosotros. Se quede con nosotros no como un decir, se quede con nosotros en la experiencia de que nosotros podamos de alguna manera palpar, poder sentir esa compañía, esa presencia del Señor. Entonces, una vez que el Señor decide que va a quedarse con ellos, pasan al momento, tal vez de los momentos más de intimidad que puede tener alguien para con otra persona, y es sentarse a la mesa. Y el sentarse a la mesa desde la perspectiva judía era un momento de compartir, era un momento de amistad cercana, era un momento de invitación. Y aconteció que estando con ellos sentados a la mesa, tomó el pan y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Fíjese que en esta experiencia, más que el relato de algo
fuera de lo, ¿verdad?, de lo común, de lo normal, de alguien que se aparece. Lo que resalta es el hecho de que cuando parten el pan, ellos pudieron reconocer una forma en que el Señor hacía las cosas. ¿Hemos estado nosotros lo suficiente atentos a las formas en que Dios hace las cosas, al obrar de Dios? ¿O se nos han escapado algunos detalles? Hemos estado mirando cómo Dios se ha movido y se ha manifestado en nuestra vida, o en ese caminar se nos han escapado algunos detalles. Hoy yo quiero que tú revisites por un momento tu experiencia con Dios. No la experiencia de esta semana, sino la experiencia de años, de tiempo desde que tú conociste al Señor. Y que tú me digas dentro de esa experiencia aquellos momentos en que tú claramente has visto el regazo del Señor. En aquellos momentos donde tú has visto sus sandalias cercanas a tu vida. Digo esto de forma tal vez un poco poética, pero lo cierto es que cuando nosotros tenemos la experiencia de la cercanía con Dios en nuestros momentos de dificultad, es cuando realmente podemos descansar. Y no es un descanso, como decíamos hace un rato, de no hacer nada. Es un descanso de seguridad. Es un descanso de saber que aunque llegue la noche oscura, aunque parezca que la noche se alarga, el Señor tiene un momento para manifestarnos su gloria. Y el pan partido, como nosotros vimos en la cena, estos tal vez no estuvieron en la cena. Sin embargo, no era la única vez en que el Señor partía el pan. En la cena le dejó saber a los 12, a los más íntimos, que aquello era su cuerpo, que por ellos era partido. Pero qué bueno que el mismo que permitió que ese cuerpo fuera partido, no permitió que ni un solo hueso fuese quebrantado. Y que el mismo que entró a la tumba acostado, ahora pudiera salir de esa tumba caminando victorioso, con una victoria tal que lleva a caminar y adelantarse a estos y encontrarse con ellos en el camino de Emaús. Permite que en este día el Señor se adelante a tus pasos. Él siempre lo hace, pero permite por un momento que puedas escuchar su voz, que puedas sentir su presencia y que puedas disfrutar de su paz. Cuando el Señor resucitó, no solo resucitó físicamente, sino que para todos aquellos que le servimos ha resucitado nuestra esperanza. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que su paz gobierne tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.